Amén. Pues para empezar, una alegría enorme. Gracias a estos medios de comunicación, las distancias se acortan. Es un regalo muy grande y como ya lo mencionaba Lourdes, Caris tiene varias comisiones y dentro de ellas está la comisión de intercesión que está para servirles. Bueno, y el tema de hoy es un tema apasionante, un tema hermoso, precioso, la intercesión en el poder del Espíritu Santo. Nosotros de primerito tenemos que estar seguros, totalmente confiados, que la intercesión es un don del Espíritu Santo, definitivamente. Y un don tan hermoso porque es un don que a veces es como no tan visible. Sin embargo, siempre lo decimos, es el corazón que mueve toda la actividad pastoral, la actividad en cada uno de nuestros grupos, la actividad carismática, en fin. Entonces, lo primero que quisiera destacar es que la intercesión justamente es un don del Espíritu Santo, en definitiva. Y luego, primero, antes de cualquier inicio ya en el campo de la intercesión, el primero que debe de ser invitado es el Espíritu Santo. La intercesión es una oración por los demás, una oración que es dirigida y que o sí debe ser energizada por la fuerza del Espíritu Santo, empapada por el poder del Espíritu Santo. Es una oración por los demás. Y es muy lindo porque hay en esta bendita corriente de gracia la intercesión desde siempre y desde, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo es el eterno y sumo intercesor sentado a la derecha del Padre y está sentado a la derecha del Padre como poderoso intercesor. Entonces siempre en nuestra iglesia, en el Antiguo Testamento, obviamente, y luego ya en el Nuevo Testamento, la intercesión es un acto de la iglesia, es un oficio de la iglesia, es un deber de la iglesia, porque seguimos el intercesor perfecto. Pero luego de tener la intercesión común, que podríamos decir, vamos con un papel con las peticiones. Tenemos ya las peticiones que nuestros hermanos nos han solicitado, de repente sanación, de repente por restauración de un matrimonio, un trabajo, etcétera. El Señor últimamente está levantando lo que es la intercesión profética. Entonces dijimos, intercesión común es llevar el listado de las peticiones. La intercesión profética es llevar esa hoja en blanco para saber por qué debemos orar. Y por lo tanto, ahí es el Espíritu el que nos va guiando. No llevamos la lista de peticiones entonces, sino que vamos con el papel en blanco, el corazón dispuestos a escuchar a nuestro Señor. ¿Para qué? Para saber cuáles son sus dolores, para saber por qué quiere que oremos, para saber a dónde debemos de dirigir la intercesión. Dice en Efesios, en el capítulo número 6, verso 18, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo. Creo que acá hay una clave muy importante de nuestro quehacer. Siempre en oración y súplica, siempre, en toda ocasión, en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo. Hay muchos datos aquí muy importantes porque nos habla de que el intercesor es una persona que se mantiene en oración permanentemente, orando siempre, pero orando en el Espíritu. Sin el Espíritu puede ser, y a veces nos pasa y todavía lo oímos, de repente alguien dice, bueno, yo voy a orar por ti, pero es como algo frío y a veces tristemente es algo que no se da, no se da de acuerdo al fuego, de acuerdo
a la dirección del Espíritu. Entonces, esto es también muy bello para que nosotros de verdad tengamos una intercesión efectiva. Debe de ser movida por el Espíritu Santo. Debemos de reconocer que nosotros no podemos hacer nada en absoluto. La intercesión es un acto de amor. Es un acto de amor tan sublime que me olvido de mí misma, me olvido de mí mismo para poder orar por otra persona. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 15, versículo 5b. Sin mí nada pueden hacer. Y recordemos que el capítulo 15 todo es sobre la vid. Entonces dice, si la rama está fuera de la vid, no puede hacer nada. Entonces esto es también como una clave que cada intercesor se debe de grabar. Sin mí nada pueden hacer. Y más adelante en 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y lo vas a conseguir. Esto es hermoso. Y aquí quiero destacar una clave muy importante. El intercesor se abandona en la voluntad de Dios, se abandona en el Espíritu, y ese abandono le va a permitir no querer hacer su voluntad, no con sus criterios humanos, no con sus paradigmas, sino que es pedir para que se haga de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y quién nos va a ayudar para que sea de acuerdo a la voluntad de Dios? Definitivamente solo el Paráclito, solo el Espíritu. Dice la palabra en el Evangelio también de San Juan, capítulo 14, verso 16. Yo pediré al Padre otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que en la palabra, en el Nuevo Testamento, tenemos dos Paráclitos. Primero, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, pero ahora Jesús a la hora de marcharse, a la hora de irse, nos está diciendo, voy a pedir otro Paráclito para que esté siempre con ustedes. Otro Paráclito, como dicen los padres, los primeros padres de la iglesia, el maestro interior, el que nos viene a formar. Él es el que nos viene a ser más Jesús, a formarnos como Jesús. Y recordemos, nuestra intercesión también una característica súper importante es que es una intercesión trinitaria. La hacemos al Padre en nombre del mediador, en nombre de Jesucristo, pero la hacemos en la fuerza, en el fuego del Espíritu Santo, bajo su unción. Justamente dice San Juan en el capítulo 6, verso 63, el Espíritu es vida. La carne no sirve para nada. Miren qué fuerte este versículo. El Espíritu es vida. La carne no sirve para nada. No es colocarnos nosotros, no es nosotros lo que pensamos, porque a veces como intercesores, viendo de repente con un criterio humano alguna cuestión tan clara, podemos decir debería de ser así, pero no. Dice la palabra, la carne no sirve. El que da vida, el que nos orienta, el que nos guía en la intercesión profética, definitivamente es el Espíritu Santo. Acá hay otro detalle que me gustaría mucho resaltar como un tercer elemento muy fuerte. Es no caigamos en demasiada estructura. Cuando caemos en demasiada estructura, y nuestro hermano Cyril, que ha sido un aporte tan grande para la intercesión profética, nos ha dado los pasos que seguramente todos conocemos. Y el primero, por supuesto, es vaciarnos de nosotros mismos, ponernos en la presencia del Espíritu para guiarnos. Pero hay un pensamiento aquí muy lindo, justamente de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que ha sido uno de los pioneros de la renovación carismática católica, no solo en Colombia, sino que en América. Y él tiene esta frase tan bonita. Dice, un máximo de Espíritu Santo por un mínimo de estructura. Se lo repito,
un máximo de Espíritu Santo por un mínimo de estructura. Entonces, está bien tener una estructura, como les comentaba, saber de los pasos que tenemos para la intercesión profética. Sin embargo, no podemos estructurar demasiado, porque si estructuramos demasiado, quiere decir entonces que nosotros ahí estaríamos quitándole el papel, el lugar al Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8, en el capítulo número 26. Romanos 8, capítulo 26 de la bendita palabra. De igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Palabra de Dios. Acá hay también datos sumamente importantes para una efectiva intercesión. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Nosotros no sabemos pedir como conviene, y dice la palabra, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Entonces, la intercesión en el Espíritu Santo es estar abiertos a su acción, interceder bajo su soplo, bajo su unción, bajo su fuego, interceder. Y Él es ese maestro interior que viene a ayudarnos, que intercede por nosotros con gemidos inefables. Un intercesor, este sería otro elemento importante, es la persona que ama el querer de Dios. A mí personalmente, y con humildad les confieso esto, me gusta casi todos los días decirle al Señor, quiero hoy amar tu querer tu querer lo que tú quieres, no mi voluntad, hacer tu voluntad. Y amados hermanos, cuesta, muchas veces el intercesor derrama lágrimas. Hay una frase muy linda de Santa Teresita que dice, el que quiere ser santo debe de sufrir mucho. Derrama lágrimas porque el intercesor también está tan pegadito, tan cerquita al corazón del pueblo o de la persona o del grupo por el que está orando, que él siente ese dolor, eso es esa compasión. Entonces, el intercesor debe de amar el querer de Dios, amar su voluntad, hacer su voluntad. No es hacer mi voluntad, es interceder de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo, interceder en el Espíritu, morir a ti mismo para poder orar de acuerdo a la voluntad y al corazón de Dios. Oramos con fe expectante, y todo esto que hemos hablado definitivamente está bajo una gran plataforma que se llama el amor de Dios que nos apremia, el amor de Dios que nos mueve, el amor de Dios que no es otra cosa que es el motor que mueve al intercesor, porque definitivamente si no hay amor, ¿cómo vas a estar orando por los demás? ¿Cómo te vas a hacer tu pequeñito, a olvidarte de ti para orar por los demás? Y créeme, y lo dice el Papa, y lo dice muy lindo en el Evangelii Gaudium, el intercesor es alguien que se parece mucho a Jesús porque se olvida de sí para orar por los demás. Muchas veces queremos que suceda como nosotros, y no, es querer que suceda como Él quiera. Hay un par de testimonios que me gustaría comentarles. Uno personal, me recuerdo hace varios años fuimos a interceder por un matrimonio con graves problemas, ya estaban hablando de divorcio, en fin. Empezamos a platicar y después ya en la intercesión casi a las 6 de la tarde, y les cuento que fue a las 2 o 3 de la mañana que terminamos la oración. Nos llevó toda la noche. Aprendimos esto.
ellos nos contaron de los problemas, de las situaciones, y nosotros íbamos orando, íbamos pidiendo la dirección del Espíritu Santo, pero no había una certeza, no había como una respuesta, no sentíamos la claridad de que eso era lo que quería el Señor. Entonces me recuerdo que hicimos una pausa de silencio y empezamos fuertemente a clamar para que el Espíritu nos guiara. Y el Espíritu nos puso la palabra sexualidad. Hermanos, ahí fue donde se desató todo, en donde pudimos orar, donde se abrieron, donde se perdonaron, donde lloraron. Y fue algo muy, muy diciente porque como podemos hablar como adultos, el problema era una mala comunicación en su relación conyugal sexual. Ella tenía un horario y él tenía otro horario. Y después fue un poco gracioso porque dijimos que teníamos que coordinar sus horarios para poder vivir eficazmente y como el catecismo lo manda, el goce del matrimonio en cuanto a la sexualidad. Aprendimos eso. Luego, Cyril nos cuenta también, y está consignado en su primer libro, de la esposa de un militar que fue y le pidió muchas veces que orara, por favor, para que aquel hombre, un militar que había hecho mucho por el país, se sanara. Ella pedía la sanación física. Cyril dice que no iba. Finalmente en su parroquia, el mismo párroco le pidió que fuera, entonces él accedió y fue al hospital donde se encontraba en cuidados intensivos este hombre tan importante para el país, este militar. Pero cuando Cyril está orando, él siente que lo que debe de hacer es orar y ayudar para que este militar perdone y reciba el perdón de Dios por lo mismo de su carrera, por tanta cosa que había pasado. Lo lleva a ese momento y el militar perdona y es perdonado. Y al final cuenta Cyril que al día siguiente la esposa del militar lo llama y le comenta que él había muerto. Entonces cuenta Cyril de una manera un poco graciosa, digamos, como estaba listo para ir al hospital, pero para ir a la funeraria, pero él iba pensando, esto va a estar muy fuerte, la esposa a mí me va a reclamar, va a ser muy duro. Bueno, finalmente llega a la funeraria y cuando la esposa lo ve, sale corriendo y le dice un detalle que estoy olvidando. Cuando Cyril se retira del hospital, le dice, ¿qué te dijo el Señor? Porque a ti te habla el Señor, ¿qué te dijo? Y Cyril lo que dice es, yo lo único que te digo es que acepte la voluntad de Dios, acepta la voluntad de Dios. Bueno, entonces cuando sale la esposa y ya le dice y se platican, ahora entiendo, le dice la esposa a Cyril, ¿por qué me dijiste que aceptara la voluntad de Dios? Ella estaba, por supuesto, conmovida, pero dice Cyril con mucha tranquilidad. Entonces, debemos de estar abiertos a lo que el Espíritu venga a decirnos, a inspirarnos. Y quiero también rescatar otra palabra importante porque ha pasado, hermanos, no solo aquí en mi país, a lo mejor con ustedes no, a lo mejor sí en otro lugar del mundo, pero hay una palabra clave que se llama prudencia. Prudencia. Nos acaba de pasar hace muy poquito en un ejercicio de intercesión profética. Fíjense que una hermana recibió la visión de otra servidora que estaba ahí y vio que una persona le apuntaba con un arma en la cabeza y lo dijo públicamente. Esta hermana obviamente quedó conmovida, bendito de ser muy madura, entonces dijo, bueno, tengo que orar y tengo que pedirle al Señor protección. Cuando suceda una palabra tan fuerte, hay que escribir en mayúscula, en negría, la palabra prudencia. No podemos decirlo, no estamos entonces siendo conducidos por el Espíritu, porque acuérdense que una virtud, un fruto del Espíritu Santo en nosotros es la prudencia.
Hay que decirlo de otra manera, hay que decirle ora, hay que decirle, mira, ten cuidado, el Señor me puso a que orara por ti. Entonces, la prudencia es muy importante. Otro dato importante, debe ser tanta la conexión entre el intercesor y el Santo Espíritu de nuestro Señor. Yo sé que si les pregunto a ustedes, ustedes me van a decir que sí. ¿Se han dado cuenta, han percibido cuando el Señor te dice, ya basta, ya no ores por esto ya está solucionado? ¿Les ha pasado esto, queridos hermanos? Pueden alzar su mano para que yo mire. ¿Les ha pasado esto? Que el Espíritu les dice, miren, ya no oren por esto. ¿Les ha sucedido esto? Pueden levantar la mano si a alguno les ha sucedido. Ahora, si no les ha sucedido, les va a suceder, porque el Espíritu nos dice, bueno, ahora estamos, digamos, orando por el trabajo de un hermano. Vamos a poner este ejemplo. Y estamos orando y orando y orando en la Santa Misa, en el Santo Rosario, oramos por esto. Pero de repente hay como un alto en nuestro corazón, ya no ores. Y miren, es tan lindo y es tan cierto que a los días de repente nos llama el hermano o la persona por la que hemos estado orando y nos dice, ya tengo el trabajo, el Señor tal día me confirmó. Entonces, también debemos de estar como tan sintonizaditos. Acuérdense, antes, ahora todo es digital, pero antes los radios eran de sintonizar hasta las televisiones. Y tenía uno, que estar, yo me acuerdo de un radio viejito de mi papá, que había que estarle calculando y con mucho tino, tratando de que el sonido saliera lo más fiel posible. Así es un intercesor. Debe de estar bien sintonizado, sintonizadito con el querer, con la inspiración del Espíritu Santo. Es importantísimo, y aquí hay una quinta escalón, importantísimo ser amigos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Importantísimo ser amigos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de el Santo Espíritu, amigos del Santo Espíritu, para estar bien sintonizados, amigos de Dios. Y pueden anotar esta cita que es tan bonita, Amós capítulo 3, verso 7. No hace nada el Señor Yahvé sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Una vez más, no hace nada el Señor Yahvé sin revelar su secreto a sus siervos. En otra, esta es versión Jerusalén, en otra versión dice a sus amigos los profetas. El Señor nos confía a nosotros sus secretos. No hay tiempo, pero sí quisiera comentarles un testimonio que vivimos acá en Guatemala. En el año 1976, nosotros vivimos un terremoto mortífero, queridos. Murieron más de 23,000 personas, no digamos los damnificados, fue una cosa terrible. Pero les cuento el testimonio. A las 8 de la noche, con Padre Hugo Estrada en su parroquia, se reunía uno de los primeros grupos de oración. Y ellos estaban orando y orando, y ya iban a terminar el grupo cuando dice Padre Hugo, vamos a orar porque el Señor está colocando en el corazón que viene algo muy fuerte para Guatemala. Y dice que regresaron y nuevamente empezaron a orar. Se recuerdan con aquel fuego que nunca debemos de perder de los inicios, ese fuego, orando y orando. Y el Señor puso esta palabra que está consignada en uno de los libros de Padre Hugo. Y el Señor dijo, Guatemala va a sufrir un gran terremoto. Ellos oraron y terminaron finalmente a las 11 de la noche, se despidieron y cada uno fue a su casa. ¿Qué les parece? Que justamente a las 4 de la madrugada de esa misma madrugada, 4 de febrero, sucedió este gran terremoto. Fue una cosa tremenda. Aprendimos mucho, aprendimos
que las redes de intercesión deben de estar, como dice también Cyril, que es muy lindo este ejemplo, como las armas secretas, porque cuando un grupo, un intercesor es movido y lo ha discernido y ya hay ese discernimiento para decir, miren, el Señor nos puso esto, para que toda la red se active en la intercesión. En la India sucedió algo también parecido. Venía un gran huracán que ya estaba prácticamente resignado el gobierno, el país, que toda la costa de la India iba a ser destrozada por esta gran tormenta, este fenómeno natural que más que tormenta ya era un huracán de los más agresivos. Dice Cyril que lanzaron el aviso y todos los ministerios en el país se pusieron a orar. Y hubo algo muy hermoso. Ese gran huracán es como que le hubieran dado la vuelta y se fue para el mar, porque ellos pedían que se vaya de la India, pero que no vaya a hacer estragos en otro lado. Y se fue, se internó al mar, en donde perdió, bendito Dios, fuerza. Así que habrían, como les digo, muchísimos más testimonios acerca de cómo los amigos de Dios, el Señor nos cuenta y nos confía sus secretos. Debemos de ser instrumentos dóciles para llevar la gracia de Dios, para ser guiados por el Espíritu Santo, en la libertad del Espíritu Santo. Miren, hay un libro que se llama Hechos de los Apóstoles en la Palabra, creo que todos lo conocen. Y le podemos también llamar el libro del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles se nos narra, miren esa sintonía tan linda. Dice que el Espíritu, por ejemplo, los apóstoles querían ir por un lado, por un camino, y el Espíritu les cerraba las puertas y les decía, no, no es por ahí, vamos por otro lado. Dice en Hechos de los Apóstoles, el Espíritu y nosotros hemos decidido, miren qué cosa, qué sintonía, qué amistad, qué maravilla. Imagínense, cuando iba Felipe caminando, fue trasladado al desierto en donde pudo evangelizar al etíope Saulo, que le habla el Señor a través del Espíritu y le dice, ¿por qué? O sea, la visión de Pedro, la visión de Ananías, o sea, lean, saboreen el Evangelio del Espíritu Santo, o sea, Hechos de los Apóstoles, hermoso, como el intercesor debe ser guiado por esa fuerza, por ese fuego. Luego, ¿cómo vamos a encontrar esa amistad? ¿Cómo vamos a encontrar esa sintonía? Definitivamente aquí entramos en lo que pueden poner como título espiritualidad. ¿Qué quiero decir con esto? La vida de espiritualidad. ¿Cuánto lees la Sagrada Escritura? ¿Cuánto oras al día? ¿Estás haciendo ayuno? Que yo creo que a todos de una u otra manera nos cuesta, pero el Papa Francisco ha dicho ayuno de televisión, hasta ha dicho ayuno de no chismorreo, dijo la otra vez el Santo Padre, ayuno de algo que nos guste, podemos hacer una comidita más liviana, quitarnos un alimento, quitarnos un tiempo de comida, en fin. ¿Qué más? Por supuesto, hombres y mujeres de sacramentos, bien confesaditos, aprovechar el sacramento de la reconciliación. Pero ojo, largos momentos. Aquí les estoy repitiendo una frase textual de San Juan Pablo II. ¿Qué dijo él? Cuando él tenía un grave problema, cuando él tenía que tomar una decisión muy fuerte, ¿saben qué hacía San Juan Pablo II? Largas momentos, largas horas de oración, ¿dónde? Frente a Jesús, Eucaristía. Y el santo cura de Ars dice que a él le costó mucho que se le quedara el latín, estudiar, pero hacía unas homilías que todavía hoy las podemos conseguir preciosas. Entonces le preguntaron, ¿y usted en dónde es donde estudia? ¿Cómo es que hace sus homilías? ¿Qué dijo el santo cura de Ars? Muchos momentos hincados frente ¿a quién? A Jesús, Eucaristía.
Toda esta espiritualidad nos ayudará a tener un corazoncito abierto de par en par a la acción del Espíritu Santo. Quiero, para ir avanzando, quisiera más, pero voy a tocar a lo mejor 2 casos de santos o santas intercesoras que cómo nos enseñan a efectuar, a ser muy provechosa, eficaz la intercesión para los demás. La primera de la que les quiero hablar es de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena dice que por encima de todo se consume en esta doble misión, el amor a Dios y el amor a los hermanos, el bienestar a los hermanos. Y por esto que ella tenía esta pasión tan grande, se consiguieron grandes milagros. Les cuento este. Ella ora por 2 condenados a muerte. Dice que por el camino los verdugos iban desgarrando la piel con pinzas. Al ver aquel espectáculo tan horrible, sintió tanta compasión, tuvo la mirada profética y vio una muchedumbre de demonios que estaban ahí listos para atormentar y esperando al alma de aquellos condenados. Los condenados no habían aceptado la ayuda de nadie, ni de sacerdotes, ni de nadie. Eran totalmente malvados. Incluso iban profiriendo atropellos para todos aquellos que los estaban viendo cuando iban caminando. Ella ahora intercede fuertemente por ellos para que no vivan otro infierno después de muerto. Y miren la cercanía de Santa Catalina con su Señor. Le dice: Señor mío misericordioso, ¿por qué muestras tal desprecio por estas tus propias criaturas? ¿Por qué les dejas sufrir tales torturas? Ahora y luego les espera la tortura peor con los espíritus infernales. Miren lo que sucedió. Para asombro de todos, ambos criminales de repente dejaron de decir maldiciones y pidieron a gritos un sacerdote. Lloraban amargamente y confesaron sus pecados. Dijeron que Cristo crucificado se les había aparecido, instándolos al arrepentimiento y ofreciéndoles el perdón. Dijeron a la multitud que esperaban estar pronto con Cristo en el cielo. Se sometieron pacíficamente a la ejecución y esto sucedió justamente en el momento, en la hora que Santa Catalina estaba orando. Santos intercesores, ¿quién no va a recordar a San Maximiliano Kolbe? Que al ver que iban a matar a un hombre que tenía familia, él se entrega y muere en esa horrible, espantosa cárcel de Auschwitz y muere de inanición entregando su vida por los demás. Santa Teresita de Lisieux también nos enseña tanto y nos dice su amor de Santa Teresita. Ella quiere ser en el cuerpo, en el corazón de la iglesia, el amor. Y dice que cuando vio una imagen de Jesús crucificado que derramaba sangre, ella dijo: voy a recoger toda esa sangre que está cayendo incluso al suelo para aplicarla a los pecadores. Hay otra santa chilena, se llama Santa Laurita Vicuña, una niña que su mamá estaba en pecado. Pueden buscar su vida despacito en el Google. Ahora, gracias a Dios, va a servir para bien el Google, no solo para mal, es para uso de la evangelización. Y Santa Laurita, al ver que su madre había caído en adulterio, estaba fornicando más bien porque no estaba casada, ella ofrece su vida por la salvación de mamá. Y Santa Laurita muere y cuenta que la mamá dejó esa vida de pecado y se entregó a la vida de la iglesia. Hay otra santa que rapidito se las quiero mencionar porque me conmovió. Una santita de 6 años, de 6 añitos, murió a esa edad de 6 años y ella enfermó gravemente y dice que ofrecía todos sus dolores por los sufrimientos de los demás. Díganme si no va a ser esto una
intercesión profética. Y hay dos últimos ejemplos cortitos. Angelo Bonetta, él ayudaba como monaguillo desde los 6 años, hizo su primera comunión. Y fíjense que le dio una enfermedad tan horrible, un tumor, que le tuvieron que amputar su pierna. Pero dice que con mucha paciencia y mucha resignación ofrece esos dolores por la salvación de los pecadores, y murió santamente a los 14 años. Y ahora, María del Carmen González, me parece que esta es una santa que está en proceso y es española, es una niña que ofreció su vida por la salvación de los que habían fusilado a su padre. Y así podríamos seguir, es como dice Hebreos, una nube de testigos que nos acompañan, de santos. ¿Cómo no voy a mencionar a Santa Faustina, la secretaria de la misericordia de Dios? Santa Faustina, que a través de ella tenemos esa oración, que es una oración de intercesión, la coronilla de la divina misericordia. Porque como decimos en las cuentas de la coronilla, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. La intercesión debe de ir acompañada por otros carismas que el Espíritu nos da. Recordemos, y como lo sabemos en esta bendita corriente de gracia, los carismas no han pasado de moda, queridos. Los carismas son para hoy. Y la intercesión profética o la intercesión común también debe de ser acompañada por carismas que nos ayudan a interceder. Por ejemplo, el don de lenguas, para quienes están anotando, la interpretación de lenguas, la palabra de conocimiento o sabiduría, también el don de las visiones, porque ahí el Señor muchas veces nos revela lo que quiere, el don de profecía, el don también, por supuesto, como no voy a mencionar el don del amor. Todo esto nos debe de acompañar para ser intercesores en el Espíritu, en su fuego, con su fuerza, con su poder, intercesores en el amor. Y quiero y dejo esta parte, porque ya también como parte de la batalla espiritual. El intercesor debe de clamar siempre ese don maravilloso que se llama discernimiento. Para los que quieran ahondar en esta bello don del discernimiento, el Papa tuvo una serie de catequesis que se las recomiendo, preciosas, sobre la intercesión. Las pueden encontrar en la página del Vaticano o solo ponen catequesis del Papa en el Google y ahí les aparece sobre el discernimiento de espíritus. Tenemos nosotros como intercesores que poner muy en práctica el discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque con el discernimiento de espíritus vamos a saber por qué orar, por dónde ir la oración. A veces nos podemos equivocar orando por liberación, a lo mejor, y la oración debe ser sanación interior por algún rencor, alguna falta de perdón. Entonces, les recomiendo, no es el tema de hoy, búsquense esas catequesis, fórmense en lo que es el discernimiento de espíritus, o como dicen los santos también, en el santo discernimiento. Recordemos que los carismas son herramientas para bien de los demás, para evangelizar, para una efectiva intercesión. Entonces, los carismas como herramientas debemos de ponerlos en práctica para ayuda de los demás. Entonces, hermanos amados, la batalla es dura, la batalla es fuerte, la batalla es de cada día, y como me decía un sacerdote amigo muy lindo, a veces en el día tenemos cruces pequeñas, pero a veces hay cruces muy grandes. Solo lo podemos hacer, caminar, continuar, avanzar con la fuerza del Espíritu Santo. No nos cansemos. Si el cansancio quiere llegar a nuestro corazón, si la frustración porque no se miran resultados, porque estamos desanimados,
pidamos al Señor esa fe fuerte, fe expectante, pidamos al Señor el valor, la parresía, como dicen los apóstoles, la valentía es la parresía, pidámosle ese valor, pidamos, abrámonos cada día a la fuerza del Espíritu Santo para estar bien equipados como buenos soldados, como armas secretas, como nos dice nuestro hermano Cyril, armas secretas que son las estratégicas, que son las fuertes, que son las que pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos. Recuérdense que el intercesor es aquella persona que en el nombre de Jesús, en la fuerza del Espíritu, es aquella que espera que algo suceda. No se queda con los brazos cruzados. El intercesor intercede hasta que algo sucede, cuando el Espíritu nos dice hasta aquí. Eso es muy lindo, eso es muy bonito. Si yo amo a Dios, si yo estoy llena de Dios, mi servicio no va a ser pesado. Le voy a decir al cansancio por aquí en estas tierras, en esta América, decimos fuchi, fuera, fuera, al cansancio, fuera la frustración, fuera al desánimo. Si yo sirvo a Dios, el servicio me va a enamorar cada día más. Cada día voy a estar más entregado, más lleno. Voy a estar ahí intercediendo, porque los intercesores intercedemos aun cuando no conocemos a la persona. Intercedemos en las calles, en un bus, en un lugar. Vemos a una persona llorando. El intercesor no dice, ay, pobrecito, él está llorando. El intercesor ahí en su interior, en el silencio, se pone a orar por esa persona. A veces el Señor nos llena con una profecía, una intercesión profética y nos pone que oremos por alguien que tal vez ni conocemos. Y miren cuánto testimonio hay de personas que estaban a punto de suicidarse y gracias a esa intercesión se libró. Yo estoy segura que los nombres de ustedes están escritos ya en el libro y que cuando lleguen al cielo va a ser como una fiesta esperándolos con flores, con globos, con cohetes, con alegría, porque ni siquiera aquí vamos a saber cuántos hermanos por esa intercesión confiada, humilde en el poder del Espíritu, esas personas se han salvado y han llegado al cielo. Tenga la plena seguridad de que así va a ser. Y para concluir, antes de mencionar a una persona que no puedo dejar de mencionar, les quiero leer este evangelio, esta carta, la primera carta de San Juan en el capítulo 2, verso 27. Para mí que ahí está como una estructura, como un legado de lo que debe de ser el intercesor. Dice así: en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. Miren qué fuerte. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Léanlo y reléanlo. Lean y relean este versículo. Dice, en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros. Pero para que permanezca, debemos de pedirlo cada día. La corriente de gracia dice, no es de celebrar un Pentecostés una vez al año. La corriente de gracia decimos vivir un Pentecostés perenne, un Pentecostés permanente, porque ¿qué es Pentecostés? Derramamiento del Espíritu. Y la persona que no puedo dejar de mencionar es la persona, la intercesora perfecta, nuestra Madre Santísima, la que nos enseña cómo tan humilde en las bodas de Caná, la que nos enseña cómo nos escucha cada vez que decimos que ella ore por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. María Santísima, la que nos acompaña en esta batalla que está fuerte. Quiero, y porque sé que estamos entre intercesores, me atrevo a decirlo, no es en un lugar del mundo, es en muchas partes del mundo. Esta profecía que la resumo así y con esto termino. Prepárense, vienen cosas muy duras para la humanidad.
Ya la naturaleza nos está hablando, ya hay cosas. Nosotros aquí en Guatemala, como en España, estamos viviendo un momento tan horrible políticamente, tan triste. Ni para qué mencionarles lo que se vive en Nicaragua, en donde hay un grupo de laicos, de sacerdotes y un obispo condenado a 26 años en una Bartolina donde ni siquiera le entra el rayo de sol, a más de 44 grados de temperatura en una Bartolina casi de 2,5 metros por 1,5 metros, en donde tiene que colocar paños húmedos, una toalla húmeda en la plancha, que es, digamos, donde puede descansar como cama para que su piel no se pudra por el calor. La comida, por testigos que han estado en esa cárcel que se llama el Infiernillo, búsquenlo. Y también está esas historias verdaderas de laicos, de sacerdotes que han estado en la misma cárcel. Muchas veces tienen que comer la comida descompuesta, la comida dañada, podrida por la temperatura de Managua. La persecución para la iglesia no es que viene, la persecución ya está, los tiempos son fuertes, pero por eso el Señor nos ha llamado a ti, gente que está dispuesta con valentía a dar la buena batalla. Besos, hermanos, que el Señor les bendiga y con todo mi corazón deseo que ese ejército de intercesores no solo salve a España, como decimos acá, la madre patria, la que nos ha dado al mundo. Ustedes saben que España es la nación que más santos le ha dado a la iglesia. No puede ser que España caiga en esta apostasía, en esta pérdida de la fe. Por eso pido al Señor para que se levante este ministerio y haya en todas las diócesis y España sea esa luz que siga iluminando al mundo. Que Dios les bendiga. Les amo en el nombre de nuestro Señor y me siento como con nuestro Señor Jesús, un intercesor, es compañero de viaje. Nosotros somos compañeros de viaje en esta bendita aventura de la intercesión. Muchas gracias por su generosa atención.